Buenas noches, profesora Marcela. Para mi persona y para mi grupo es un placer el poder en estos momentos transmitirles toda la información respecto a los factores de riesgo del suicidio consumado en jóvenes y adultos de mediana edad, estudio poblacional forense. Los integrantes de este grupo somos Caitlin Villarreal, Anthony Rivera, Hilary Márquez, Amada Chacón, Linda María Rodríguez y mi persona Fanny Barrios. Ok, el suicidio es un fenómeno complejo y devastador que afecta a muchas personas de todas las edades y grupos demográficos. En particular, tenemos a los jóvenes y a los adultos de mediana edad, los cuales enfrentan algunos desafíos únicos y muchas presiones sociales que pueden aumentar su vulnerabilidad a este acto trágico. El comportamiento suicida se define como la preocupación o la acción orientada a causar la propia muerte de manera voluntaria. Esto es algo que vemos mucho en lo que son los jóvenes y en las personas adultas también. Como por lo menos en el mundo del cine podemos encontrar muchísimas personas que trabajan en este mundo compartiendo su vida a otros y a la final vemos que existe mucho el suicidio en estas personas, ya que en la realidad muestran una cosa, pero obviamente no es lo mismo que lo que ellos están sintiendo por dentro. La adolescencia igual es un periodo bastante estresante en el cual se encuentran muchísimas presiones sociales. Nosotros los estudiantes, por lo menos los estudiantes, los que son los profesores a la misma vez, todos estos tipos de trabajos se encuentran muy estresados, lo cual obviamente puede llevar a lo que es el suicidio por temas de duelo, por temas de rompimientos de pareja. Entonces esto es algo que es muy común, lo cual no debería serlo, lastimosamente es muy común y pues es lo que vamos a hablar el día de hoy en este trabajo. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Hilary Márquez y bueno, los objetivos del estudio de este trabajo podemos identificar tres. Identificar los factores de riesgo asociados con el suicidio en jóvenes y adultas de mediana edad. En esta parte identificaremos cuáles son estos factores, tanto psicológicos como ambientales y también por inducción a sustancias. Analizaremos la prevalencia y la distribución de estos factores en la población estudiada. Veremos como un estudio demográfico de cómo, por qué pasa, cuáles son las cosas que estos factores, cómo arrastran a esta población y también cuáles son las más afectadas al nivel de femenino y masculino. También en el rango de edad y evaluaremos la relevancia clínica y social de los hallazgos para la prevención del suicidio. Saludos nuevamente, profesora Fanny Barrios. Les voy a hablar sobre la metodología. Diseño de investigación, estudio poblacional forense. El estudio adoptó un diseño poblacional forense que implicó el análisis retrospectivo de datos demográficos, médicos y forenses de una muestra respectativa de casos de suicidio. Muestra de población. La muestra consistió en casos de suicidio consumado registrados en la base de datos forense de la región de estudios durante un periodo de 5 años abarcando tanto a jóvenes de 15 a 24 años como adultos de mediana edad de 35 a 54 años. Los criterios de inclusión fueron la confirmación forense del suicidio y la disponibilidad de datos completos para el análisis. Análisis estadístico. Los datos recopilados fueron analizados utilizando métodos estadísticos, descriptivos e inferenciales. Se calcularon frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central y dispersión para describir las características de la muestra y los factores de riesgo identificados. Y por último, el instrumento de recolección de datos. La recolección de datos se llevó a cabo mediante el análisis de expedientes médicos, informes de autopsias y registros forenses de cada caso de suicidio incluido en la muestra.
Se recopilaron datos demográficos, edad, sexo, estado civil, antecedentes médicos y psiquiátricos, circunstancias del suicidio y detalles relacionados con los factores de riesgo identificados. Gracias. Ok, en los resultados podemos ver las características demográficas en el cual se observa una distribución equitativa de casos de suicidio entre jóvenes de 14 a 34 años y adultos de mediana edad que van desde los 35 a los 55 años, con una ligera predominancia en el último grupo. ¿Qué pasa? Que el suicidio es la tercera causa de muerte entre los 15 y 24 años de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental. Entonces hay algunos estudios científicos que son bastante confiables, que son muchas cosas de las que nosotros averiguamos además de ver este tema, en el cual existe una relación de 25 intentos de suicidios en los que cada uno se concreta. Los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades reportan lo siguiente. Por lo menos los hombres son 4 veces más propensos a morir por suicidio que las mujeres. Las mujeres son las personas que más intentan el suicidio y que también, por lo menos en lo que es la juventud, en lo que más se utiliza para cometer suicidio son las armas de fuego. Entonces, por lo menos en los resultados podemos ver que pues, es un tema bastante controversial, ya que tal vez por la vulnerabilidad se pensaría que son las mujeres las que cometen más el suicidio, pues lo intentan más, pero a la final los resultados dan que los hombres son los que tienen más cometidos de suicidio. Bueno, Antonio Rivera, eh, factores de riesgo identificados. En ellos podemos ver que los antecedentes de trastornos psiquiátricos como la depresión mayor y el trastorno de ansiedad se identificaron como factores de riesgo significativos en ambos grupos de edad, tanto hombres como mujeres. El exceso a medios letales como armas de fuego o sustancias tóxicas demostró ser un predictor importante del suicidio consumado, especialmente entre adultos de mediana edad, como las drogas y el alcohol. La presencia de circunstancias estresantes recientes, como los problemas laborales, financieros o relaciones interpersonales conflictivas, también se asoció con un mayor riesgo de suicidio y ambos grupos. Caitlin Villarreal, la relación entre las variables es predictoras y resultado del suicidio. Los análisis estadísticos revelaron asociaciones significativas entre varios factores de riesgo y la probabilidad de suicidio consumado. Se encontró una fuerte correlación entre la presencia de trastornos psiquiátricos y la relación del acto suicida, independientemente del grupo de edad. La falta de apoyo social y el aislamiento se identificaron como factores de riesgo adicionales, particularmente relevantes en la población juvenil. Circunstancia del suicidio. Se encontraron una correlación entre ciertas circunstancias estresantes de la vida, como problemas financieros, conflictos interpersonales y pérdidas significativas, y el aumento del riesgo del suicidio en ambos grupos. A la derecha podemos ver algunos de los datos clínicos asociados con el suicidio, con trastornos mentales, trastornos del estado de ánimo y trastornos debidos al consumo de sustancias y entre otras. Bueno, nuevamente yo, profesora Hilary Márquez, discusión. Hablaremos aquí de 3 puntos importantes: la interpretación de los resultados, la comparación con los estudios anteriores y la implicaciones clínicas y prácticas. En la interpretación de los resultados, la alta prevalencia de los trastornos psiquiátricos entre los individuos que completaron el suicidio subrayan la necesidad de detención temprana y un tratamiento efectivo de las enfermedades mentales. En esta parte es sumamente importante ver que muchas personas pasan por trastornos mentales, lo cual lo arrojan a cometer suicidio, ya sea estrés o muchos factores que influyen al desarrollo de estos.
La comparación con estudios anteriores. Nuestros hallazgos son consistentes con las investigaciones previas que han identificado los trastornos psiquiátricos y el estrés psicosocial como factores de riesgo de suicidio. Sin embargo, algunos estudios anteriores también han destacado la importancia de los factores de abuso de sustancias, etc. Muchas veces las personas cuando están estresadas comienzan a cometer abuso de sustancias, sea droga, alcohol o demás, que eso en vez de relajarte te empeora más porque te hace sentir peor, te hace sentir miserable y te lleva al suicidio. Y más, si estás pasando por un trastorno mental en ese momento, eso hace que sea un detonante más para el suicidio, arrojarte al suicidio. Y las implicaciones clínicas y prácticas. Los resultados subrayan la necesidad de una evaluación exhaustiva de la salud mental en todos los individuos de riesgo de suicidio, así como intervención y tratamiento eficaces. Las estrategias de prevención de suicidio deben abordar no solo los aspectos clínicos, sino también los factores sociales. Los factores sociales son sumamente importantes en las personas que están deprimidas, o sea, que están llevándose al punto del suicidio, ya que las personas que están a tu alrededor pueden, uno, sacarte de ahí o dos, arrojarte más a eso. O sea, las personas cuando están deprimidas, ya quieren quitarse la vida, se aíslan. Y nosotros siempre debemos como ver, identificar este tipo de cosas como psicólogos para poder salvarle la vida a alguien. Entonces, gracias a estos estudios podemos ver cuáles son los factores que más afectan a estas personas y la orillan al suicidio. Gracias. Buenas tardes, profesora Amada Chacón. Las limitaciones del estudio y áreas para futuras investigaciones. Es fundamental reconocer las limitaciones del presente estudio, como la posible subrepresentación de casos en la base de datos forense y falta de datos longitudinales. Se necesitan investigaciones adicionales que empleen diseños longitudinales y muestras más amplias para confirmar y expandir nuestros hallazgos, y así poder explorar nuevas áreas de investigación. A pesar de las limitaciones, este estudio es un aporte importante para la comprensión del suicidio en jóvenes, adultos de mediana edad. Se necesitan más investigaciones para confirmar estos hallazgos y desarrollar estrategias de prevención más efectivas. Siguiente. En conclusión, los principales hallazgos indican los trastornos psiquiátricos, las situaciones de estrés y la falta de apoyo social son factores de riesgo significativos para el suicidio en ambos cuadrantes de edad. La identificación temprana y el tratamiento adecuado de los trastornos mentales subyacentes son fundamentales para reducir el riesgo del suicidio. La implementación de estrategias de prevención que aborda el acceso a medios letales y promueve un entorno social de apoyo puede ser crucial para prevenir el suicidio. Se necesitan intervenciones multidisciplinarias que involucren profesionales de la salud mental, trabajadores sociales y educadores para abordar, más que nada de manera integral, los factores de riesgos identificados. Es importante recordar que el suicidio es un problema complejo y que no existe una causa. Si usted o alguien conoce o está pasando en suicidarse, busque ayuda profesional de inmediato. Gracias.